¿Qué pasaría si te dijera que durante eras de silencio curado a fuego, la humanidad ha adorado la versión equivocada del cristianismo? ¿Y si la verdadera portadora de las enseñanzas más profundas de Jesús no fue Pedro, sino una mujer que la historia oficial convirtió en prostituta arrepentida para anular su poder? Existe un evangelio que nunca debió ser olvidado. Un texto donde María Magdalena emerge no como figura sumisa, sino como la única discípula capaz de recibir la gnosis que hubiera transformado el destino espiritual de la humanidad. Las fuerzas que moldearon el relato vencedor necesitaban que este documento desapareciera para siempre. Pero los secretos enterrados siempre encuentran grietas cuando las almas están listas. El Evangelio de María Magdalena acaba de cruzar el umbral del silencio, y lo que descubrirás desafiará cada certeza sobre salvación, autoridad divina y el verdadero mensaje de Cristo. Si un texto volviera desde arena y sombra con páginas arrancadas a propósito, ¿te atreverías a leer lo que falta? En 1896, el comerciante alemán Karl Reinhardt compra un códice polvoriento en el mercado de antigüedades de El Cairo. No es una compra casual. Reinhardt había desarrollado un olfato particular para manuscritos que las autoridades eclesiásticas preferían mantener ocultos. Lo que emerge de esas páginas quebradizas cambiará para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo, pero llevará décadas poder estudiarlo completo. Este manuscrito no es una reliquia accidental, es la voz superviviente de comunidades donde las mujeres enseñaban los misterios más profundos, profetizaban sobre futuros espirituales y lideraban círculos de iniciación sin pedir permiso a jerarquías masculinas que aún no existían. Estas comunidades florecían en el delta del Nilo, lejos de las grandes ciudades donde se forjarían los concilios que definirían ortodoxia. El texto está escrito en copto saídico, lengua viva del pueblo egipcio cristianizado, no en el griego académico de quienes decidirían siglos después qué era sagrado y qué blasfemo. Esta elección lingüística ya revela una fractura fundamental. El Evangelio circulaba entre artesanos, mercaderes, tejedoras y panaderos que hablaban la lengua de sus calles, no entre escribas formados en las escuelas retóricas donde se fabricarían los cánones que heredamos. La supervivencia fragmentaria del texto cuenta su propia historia de persecución. Tenemos el papiro de Berlín del siglo V, el más extenso pero con lagunas devastadoras, acompañado por dos fragmentos griegos del siglo II que nos transportan directamente al momento cuando estas enseñanzas ardían con fuerza original. Pero las páginas faltantes no desaparecieron por deterioro natural. Son heridas deliberadas, secciones arrancadas por censores que comprendían perfectamente el peligro mortal de este mensaje. Las primeras 6 páginas del Evangelio se perdieron para siempre, llevándose consigo el contexto inicial de las revelaciones. 4 páginas centrales también fueron extirpadas justo en el momento donde María comparte los detalles más específicos de su visión mística. No es coincidencia que estas lagunas se abran precisamente donde el texto hubiera ofrecido las enseñanzas más peligrosas para la ortodoxia emergente. Cuando logras abrir este evangelio fragmentado, no encuentras la narrativa familiar de nacimiento virginal, milagros públicos, traición, crucifixión y resurrección corporal. Aquí presencias un diálogo post-pascual donde el Salvador resucitado conversa íntimamente con un círculo reducido de discípulos, y María Magdalena no observa desde las márgenes, sino que interpreta misterios que escapan completamente a la comprensión de sus compañeros masculinos.
El contexto histórico revela por qué este texto representaba una amenaza existencial para las fuerzas que consolidarían el cristianismo oficial. Estamos en los primeros siglos cristianos, antes de que Constantino convirtiera esta fe en religión de Estado, antes de los concilios de Nicea y Calcedonia que definirían ortodoxia trinitaria para siempre. Era una época de experimentación espiritual salvaje, donde múltiples versiones del cristianismo competían ferozmente por definir el mensaje auténtico y la herencia legítima de Jesús de Nazaret. Las excavaciones arqueológicas en Nag Hammadi y otros sitios egipcios han revelado bibliotecas enteras de textos similares al Evangelio de María. Comunidades completas seguían enseñanzas que priorizaban la experiencia mística directa sobre la conformidad doctrinal. No eran sectas marginales de visionarios enloquecidos, sino corrientes legítimas del movimiento cristiano primitivo que entendían la salvación de manera radicalmente diferente a la versión que conocemos. Para estas comunidades marianas, la clave de la liberación espiritual no residía en el sacrificio sangriento de un hombre clavado en maderos romanos, sino en la comprensión interior de verdades que trascienden completamente la muerte física. Su cristianismo era una religión de gnosis, no de pistis, de conocimiento transformador, no de fe ciega en autoridades externas. María Magdalena aparece en este evangelio como la discípula más amada del Salvador, la única capaz de recibir y comprender enseñanzas secretas que los apóstoles varones no logran asimilar. Esta no es una invención tardía romántica o una fantasía feminista anacrónicamente proyectada hacia el pasado, sino el testimonio directo y explosivo de comunidades que respiraron estas verdades durante centurias enteras hasta que las fuerzas de la ortodoxia patriarcal las aplastaron sistemáticamente. Los manuscritos conservados funcionan como ventanas agrietadas hacia un mundo perdido, donde la autoridad espiritual dependía exclusivamente del nivel de comprensión mística alcanzado, no del género biológico del receptor. Un mundo donde las mujeres no solo podían enseñar sobre lo divino, sino que eran consideradas las intérpretes más sutiles y profundas de los misterios celestiales que escapaban a la mentalidad racional masculina. La publicación tardía del Evangelio tampoco fue resultado de circunstancias fortuitas. Durante más de un siglo después del descubrimiento de Reinhard, una serie de obstáculos aparentemente casuales impidieron que el texto completo llegara al público general. Las dos guerras mundiales dispersaron a los académicos especializados. Disputas burocráticas entre instituciones alemanas y egipcias congelaron el acceso a los manuscritos. Accidentes absurdos como tuberías rotas inundaron bibliotecas enteras donde se guardaban las transcripciones preliminares. Incluso después de que Karen King publicara su traducción pionera, el texto siguió siendo marginado en círculos académicos dominados por especialistas formados en seminarios confesionales, como si fuerzas invisibles conspiraran persistentemente para mantener oculto este testimonio que hubiera dinamitado los fundamentos teológicos del cristianismo occidental. Las verdades profundas nunca mueren completamente, solo hibernan esperando el momento adecuado para resurgir. El Evangelio de María ha encontrado su kairos histórico precisamente cuando la humanidad despierta masivamente a posibilidades espirituales que trascienden los dogmas petrificados de instituciones religiosas en colapso. Llega cuando millones de buscadores rechazan las explicaciones oficiales y buscan desesperadamente alternativas a organizaciones que han demostrado su vacío moral durante milenios. Este texto no es un documento académico polvoriento destinado a especialistas en cristianismo primitivo.
Es una llave maestra forjada para abrir puertas dimensionales que creíamos selladas para siempre por concilios patriarcales. Es la evidencia irrefutable de que otra versión del cristianismo no solo era posible, sino que floreció durante siglos antes de ser exterminada por la alianza mortal entre poder imperial y jerarquía eclesiástica. Coloca tu mano derecha sobre el corazón y siente cómo late mientras exploramos el núcleo revolucionario que dinamita toda la arquitectura teológica occidental. Aquí entramos en territorio prohibido, donde cada palabra redefine conceptos que la humanidad ha dado por sentado durante 2 milenios. Prepárate para que se desmoronen los cimientos de todo lo que creías saber sobre pecado, salvación y naturaleza del alma humana. El Salvador revela una verdad que pulveriza la estructura completa del cristianismo institucional. El pecado, tal como lo han definido concilios y catecismos, no posee existencia ontológica real. Esta no es una licencia barata para la permisividad moral ni una negación ingenua del sufrimiento humano. Es una revelación devastadora sobre la naturaleza misma de la realidad que hubiera hecho innecesaria toda la maquinaria de culpa y redención que sostiene las iglesias establecidas. Según las enseñanzas secretas transmitidas a María, lo que tradicionalmente llamamos pecado surge únicamente cuando confundimos nuestra identidad espiritual verdadera con la envoltura física temporal que habitamos durante esta encarnación particular. Es un error de identificación, no una mancha moral que requiere purificación externa. Imagínate como una chispa de luz divina que ha descendido temporalmente a la materia densa para experimentar la separatividad y el olvido. El drama espiritual completo ocurre cuando esta chispa se hipnotiza tanto con su disfraz material que olvida completamente su naturaleza luminosa original. Es como si un rayo de sol se contemplara reflejado en un charco contaminado y creyera ser agua sucia, olvidando totalmente que su esencia verdadera es luz incorruptible que nunca puede mancharse realmente. Esta comprensión transforma completamente toda la soteriología tradicional del cristianismo. No necesitas que ningún salvador externo muera por errores que no son manchas permanentes grabadas en tu alma inmortal, sino confusiones temporales sobre tu identidad cósmica real. La liberación auténtica llega exclusivamente a través del reconocimiento interior directo de tu naturaleza divina, no a través de rituales externos manipulados por intermediarios que se benefician de tu dependencia espiritual. El Salvador enseña con precisión quirúrgica: donde está la mente, allí está el tesoro. Esta frase aparentemente simple contiene un sistema completo de liberación espiritual que hubiera hecho innecesaria toda la parafernalia eclesiástica posterior. Cuando tu mente se vuelve hacia adentro y reconoce su naturaleza divina original, descubre haber poseído siempre el tesoro espiritual que buscaba desesperadamente en templos, rituales y autoridades externas. Imagina respirar suavemente y sentir cómo tu atención se retira del mundo de formas hacia el espacio consciente donde surgen todos los pensamientos y percepciones. En ese espacio silencioso encuentras lo que las tradiciones místicas llaman el reino de los cielos, no como destino futuro, sino como realidad presente accesible en este mismo instante. No necesitas sacerdotes intercesores ante divinidades airadas. No necesitas instituciones que validen tu experiencia espiritual personal mediante sacramentos administrados. No necesitas rituales mágicos que te conecten con lo sagrado a través de ceremonias controladas por especialistas. El reino divino no habita un cielo lejano e inaccesible, sino la profundidad más íntima de tu propio ser consciente que nunca ha estado separado de su fuente.
María recibe una visión extraordinaria donde presencia el viaje iniciático del alma después de abandonar definitivamente el cuerpo físico. En esta revelación transformadora, el alma debe enfrentar una serie de guardianes demoníacos o poderes archónticos que intentan detenerla en su ascensión hacia la libertad absoluta. Estos poderes poseen nombres que revelan su verdadera naturaleza psicológica: deseo, ignorancia, ira, celos por la muerte. El primer guardián que encuentra el alma es deseo, que huele a metal tibio y reclama derechos legales sobre el alma, basándose en los placeres y apegos que experimentó durante la encarnación física. Deseo argumenta que el alma le pertenece porque se identificó con las sensaciones corporales y buscó satisfacción en objetos externos. Pero el alma responde con sabiduría devastadora. El deseo solo posee autoridad sobre la vestimenta corporal que ya ha sido abandonada definitivamente, no sobre la conciencia pura que es su naturaleza esencial. Si alguna vez has sentido que algo fundamental faltaba en las explicaciones oficiales sobre espiritualidad, si has percibido que las instituciones religiosas te mantenían dependiente en lugar de empoderarte, escribe en los comentarios estas palabras de reconocimiento. Yo recuerdo. Es la señal sagrada que conecta tu despertar interior con otros buscadores dispersos por el mundo que han reconocido la misma verdad. El segundo guardián es ignorancia, que habla con voz prestada y argumenta que el alma está irrevocablemente atada por los juicios morales que emitió y los códigos legales externos que acató durante su existencia terrenal. Ignorancia sostiene que el alma debe ser juzgada según las leyes religiosas y sociales que internalizó, que debe responder por cada transgresión según los códigos impuestos por autoridades externas. Pero el alma replica con claridad diamantina que tales leyes artificiales no pueden vincular a quien ha trascendido completamente la identificación con la personalidad temporal que las acató. El tercer guardián es ira, que entra como puerta azotada por vientos furiosos y acusa al alma de nada menos que asesinato por haber abandonado el cuerpo físico. Ira sostiene que el alma ha cometido el crimen supremo al permitir la muerte de la forma que habitaba, que debe ser castigada por homicidio contra sí misma. Pero el alma responde que la muerte del cuerpo no constituye verdadera muerte, que su naturaleza esencial es inmortal y que lo que llamamos muerte es simplemente el desprendimiento de una vestimenta que ya no necesita. Finalmente aparece celos por la muerte, que exhala aire de sótano y representa quizás el más sutil de todos los apegos, el apego romántico al drama del martirio y el sufrimiento heroico. Este guardián argumenta que el alma debe permanecer atada al reino inferior porque no ha sufrido lo suficiente, porque no ha pagado el precio completo del dolor que supuestamente la purificaría. Pero el alma reconoce que este es precisamente el engaño más sofisticado, la creencia de que el sufrimiento posee valor espiritual intrínseco cuando en realidad es simplemente resistencia a lo que es. La estrategia para trascender estos poderes archónticos no es la lucha heroica tradicional ni la negación represiva, sino el discernimiento cristalino que reconoce sus reclamos como ilusorios. Cada encuentro representa una oportunidad de reconocer más profundamente la verdadera naturaleza del ser, libre de todas las identificaciones limitantes que crearon la ilusión de separación. Esta enseñanza propone una soteriología completamente interior que vuelve innecesaria toda la maquinaria externa del cristianismo institucional. La salvación auténtica no depende de sacrificios ajenos administrados por especialistas religiosos, sino del desarrollo personal y directo de comprensión transformadora que disuelve las identificaciones que crean sufrimiento. Es una religión de gnosis radical, de conocimiento directo
que trasciende la fe ciega en dogmas formulados por concilios patriarcales y autoritarios. Es liberación a través de la comprensión, no sumisión a través de la creencia. Es empoderamiento espiritual, no dependencia institucional. Es la diferencia entre ser un místico autorrealizado y ser un creyente obediente que espera salvación externa. Imagina una luz dorada encendiéndose detrás de tu esternón mientras exploramos el momento más explosivo de la historia cristiana primitiva. Aquí llegamos al clímax devastador, donde se decide el futuro de toda la humanidad occidental en una sola escena dramática que las autoridades eclesiásticas han intentado borrar de la memoria colectiva durante 2 milenios. Cuando María Magdalena termina de transmitir las enseñanzas secretas que recibió en visión directa del Salvador resucitado, la reacción de sus compañeros discípulos revela la fractura mortal que determinaría qué versión del cristianismo sobreviviría y cuál sería enterrada para siempre en las arenas del olvido. La atmósfera se vuelve tensa inmediatamente. Estos hombres que habían caminado junto a Jesús durante su ministerio público, que habían presenciado sus enseñanzas y presuntamente compartían su visión espiritual, no pueden aceptar que una mujer haya recibido revelaciones más profundas que las suyas. No cuestionan la validez del mensaje por su contenido teológico, sino por la identidad de quien lo transmite. Andrés, hermano de Pedro, lanza el primer ataque directo. Hermanos, ¿qué opináis de esto? Yo no creo que el Salvador haya dicho estas cosas, pues estas enseñanzas son ideas extrañas. Su objeción no se basa en análisis doctrinal riguroso, sino en una intuición visceral de que algo subvierte el orden natural que él considera apropiado. Andrés representa la mentalidad conservadora que rechaza automáticamente cualquier novedad que altere las estructuras de poder establecidas. Pero es Pedro quien lanza el ataque devastador que sellará el destino del cristianismo durante los próximos 2000 años. Sus palabras resuenan como una sentencia de muerte contra toda posibilidad de liderazgo espiritual femenino. ¿Acaso le habló el Salvador a una mujer en privado y no abiertamente a nosotros? ¿Vamos a cambiar de opinión y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Estas preguntas, aparentemente simples, traicionan una mentalidad competitiva y jerárquica que ve la espiritualidad como un juego de suma cero, donde unos ganan autoridad divina necesariamente a expensas de otros. Pedro no puede concebir que la revelación espiritual pueda distribuirse según criterios diferentes al estatus social masculino que él considera natural e incuestionable. Su reacción revela también una inseguridad profunda sobre su propia relación con el Salvador. Si María ha recibido enseñanzas especiales, ¿qué significa eso sobre la supuesta primacía petriana que las futuras generaciones de líderes eclesiásticos utilizarán para justificar su autoridad? Pedro intuye visceralmente que el testimonio de María amenaza los fundamentos mismos del sistema patriarcal que él pretende liderar. María responde con lágrimas que fluyen no de debilidad, sino de una tristeza oceánica por la ceguera espiritual de quien debería ser su hermano en la búsqueda común de la verdad. Ella comprende con claridad cristalina que Pedro está rechazando la revelación no por deficiencias en su contenido, sino únicamente porque proviene de una fuente femenina que él considera ilegítima por definición. Sus lágrimas representan también el duelo por un futuro perdido. María puede ver proféticamente cómo esta actitud de Pedro se extenderá a través de los siglos, creando un cristianismo donde las mujeres serán sistemáticamente excluidas de roles de liderazgo espiritual, donde sus experiencias místicas serán deslegitimadas.
donde su sabiduría será silenciada en nombre de un orden divino que en realidad refleja únicamente prejuicios masculinos. En este momento crítico de la historia aparece Leví, a menudo identificado como Mateo, el recaudador de impuestos, quien pronuncia palabras que deberían haber cambiado completamente el curso de la civilización occidental. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo luchando contra la mujer como si fuera tu adversario. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente Él la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Leví establece un principio revolucionario que las fuerzas ortodoxas trabajarán incansablemente para enterrar durante los próximos siglos. La autoridad espiritual auténtica no depende del género biológico, sino exclusivamente del nivel de comprensión mística alcanzado. Quien recibe gnosis directa del Salvador tiene derecho indiscutible a transmitirla, independientemente de si posee órganos reproductivos masculinos o femeninos. Su defensa de María va más allá de la cortesía social hacia un reconocimiento explícito de superioridad espiritual femenina. Cuando dice que el Salvador la amó más que a nosotros, no está hablando de preferencia emocional, sino de reconocimiento iniciático. María ha alcanzado un nivel de comprensión que los discípulos masculinos no han logrado, y esa superioridad le otorga autoridad para enseñar independientemente de las convenciones sociales. Aquí vemos dramatizada la bifurcación fundamental que definiría todo el desarrollo posterior del cristianismo. Por un lado, una corriente mariana que honraba la sabiduría femenina, valoraba la experiencia visionaria directa y entendía la autoridad espiritual como función de la comprensión alcanzada. Por otro lado, una corriente petrina que privilegiaba la autoridad masculina e institucional, desconfiaba de revelaciones no controladas oficialmente y entendía el liderazgo como herencia dinástica transmitida a través de líneas de sucesión patriarcal. Si sientes que estas palabras están despertando algo que había permanecido dormido en lo más profundo de tu ser, si reconoces la tragedia histórica que se está describiendo aquí, marca tu despertar escribiendo en los comentarios: estoy despertando. Es el reconocimiento sagrado de que otra versión del cristianismo no solo era posible, sino que representaba un camino de liberación que fue aplastado por fuerzas que tenían más interés en controlar que en liberar. El Evangelio termina de manera deliberadamente ambigua, pero profundamente reveladora. En la versión griega más antigua, María y Leví salen juntos a predicar el Evangelio según la revelación secreta que ella recibió, aparentemente separándose de Pedro y Andrés. En la versión copta más tardía, todos los discípulos salen a predicar, pero el texto nunca nos dice si las facciones se reconciliaron o si siguieron caminos separados. Esta ambigüedad textual no es accidental, sino que refleja la realidad histórica de una división profunda e irreconciliable en el cristianismo primitivo. Los diferentes finales sugieren que efectivamente se desarrollaron dos tradiciones cristianas paralelas. Una petrina, que se convertiría en la ortodoxia oficial, y una mariana, que sería progresivamente marginada hasta ser declarada herejía y perseguida hasta su extinción aparente. Sabemos dolorosamente cuál corriente triunfó en la arena política del Imperio Romano. El cristianismo petrino se alió con el poder imperial, se institucionalizó en estructuras jerárquicas rígidas, desarrolló doctrinas de autoridad papal infalible y se convirtió en la religión oficial de Occidente. Mientras tanto, el cristianismo mariano fue declarado gnóstico, herético, demoníaco, y sus seguidores fueron perseguidos, torturados y exterminados sistemáticamente. Durante siglos de plomo y hierro,
Estas enseñanzas sobrevivieron únicamente en las sombras más profundas, preservadas por grupos secretos que entendían su valor transformador y arriesgaban sus vidas para mantener viva la llama. Cátaros en el sur de Francia, gnósticos en los desiertos de Siria, alquimistas en las torres de Alejandría, místicos sufíes en las montañas de Anatolia, cabalistas en los guetos de Europa, todos mantuvieron aspectos fragmentarios de una espiritualidad que trasciende las limitaciones institucionales y las divisiones artificiales de género. El redescubrimiento moderno del Evangelio de María no es una coincidencia histórica fortuita. Llega precisamente en el momento cuando la humanidad está despertando masivamente a la necesidad urgente de integrar lo femenino sagrado en su comprensión de lo divino. Llega cuando millones de mujeres y hombres buscan formas auténticas de espiritualidad que no dependan de intermediarios corruptos ni de dogmas petrificados que han perdido toda relevancia vital. Hemos atravesado juntos un portal dimensional que las fuerzas ortodoxas sellaron con plomo durante eras enteras. El Evangelio de María Magdalena no es una simple reliquia arqueológica rescatada del olvido académico, sino una puerta hacia una comprensión del cristianismo que hubiera liberado a la humanidad de milenios de dependencia espiritual y opresión religiosa. Durante largas centurias, esta voz femenina permaneció ahogada bajo capas de censura y propaganda, pero su mensaje ha encontrado el momento perfecto para resurgir cuando el mundo occidental más desesperadamente lo necesita. Ya no eres la misma persona que comenzó este viaje de revelación. Has visto la evidencia irrefutable de que otra versión del cristianismo no solo era posible, sino que floreció durante siglos antes de ser exterminada por fuerzas que priorizaron el control sobre la liberación auténtica. Has descubierto que María Magdalena no fue la prostituta arrepentida que te enseñaron en catequesis dominicales, sino la portadora de una gnosis revolucionaria que amenazaba los cimientos mismos del poder patriarcal que se consolidaba en las estructuras eclesiásticas emergentes. Has visto cómo las enseñanzas más liberadoras fueron sistemáticamente suprimidas para mantener a las masas espiritualmente dependientes de autoridades externas que se beneficiaban de esa dependencia. Ahora comprendes por qué este evangelio representaba un peligro existencial para el cristianismo institucional y por qué su redescubrimiento moderno constituye una amenaza mortal para todos los sistemas religiosos y políticos que se sustentan manteniendo a la humanidad ignorante de su verdadero poder espiritual. La verdad auténtica siempre encuentra fisuras para emerger, especialmente cuando las almas están evolutivamente preparadas para recibirla y encarnarla. Para quienes han reconocido la magnitud transformadora de esta revelación, para quienes sienten que algo ancestral ha despertado en su interior, he preparado algo que las fuerzas de censura me impiden mencionar abiertamente en este formato público. En el comentario fijado encontrarás el sello sigiloso que abre acceso al documental completo sobre María Magdalena, una investigación que desentraña todos los misterios que apenas hemos podido tocar en este umbral inicial de despertar. Es material forjado exclusivamente para quienes han demostrado estar preparados para recibir las verdades que permanecieron enterradas durante milenios. No es contenido para consumidores casuales de entretenimiento religioso, sino únicamente para aquellas almas cuyo despertar espiritual las ha conducido hasta este momento preciso, donde los antiguos secretos vuelven a respirar y a buscar nuevos guardianes para las generaciones venideras.